Bienvenidos a todos a este primer webinar que ha organizado Yuri Sabinitio. Queremos darle las gracias a todos los que están acompañándonos y presenciando esta charla. Perdonen algunos desperfectos técnicos que podamos llegar a tener, es que bueno, es la primera vez que usamos la aplicación para hacer un video y estamos también aprendiendo un poco el funcionamiento. Bueno, en primer lugar quería agradecer, como ya dije, a todos los que nos están acompañando en este webinar. En segundo lugar, agradecer a Yuri Sabinitio, que es un nuevo blog jurídico dedicado para dar un espacio a jóvenes del derecho, y nos ha brindado el espacio para realizar este debate sobre un tema de actualidad y entiendo importante por cómo se están dando las cosas en el mundo. Y en último lugar, agradecer a los demás ponentes que voy a pasar a presentar por estar compartiendo este espacio. Bueno, está con nosotros José Antonio Favara, que es abogado ecuatoriano, asociado en Favara y en el despacho jurídico Favara y compañía abogados, especialista en Derecho y Gestión del Deporte por ISDE, Madrid. Y está con nosotros también Martín Garretón Vergara, que es abogado chileno, asociado en BGC Abogados, en Chile, en el despacho jurídico, y es el CEO y fundador de Next Level Sport Management, una empresa dedicada a la gestión de deportistas, y tiene una amplia trayectoria como agente de jugadores. Bienvenido, José Antonio, bienvenido, Martín. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias por la instancia. Siendo tan necesaria al día de hoy, con todo lo que está ocurriendo, estos espacios son necesarios y ojalá podamos seguir haciendo cosas similares. Gracias por estar compartiendo el lugar. Estoy viendo ahí que se sigue sumando gente, estoy habilitando a todos los que están participando. Tenemos un buen número. Así que bueno, vamos a dar comienzo con la temática de hoy, que es la industria del deporte en época del COVID-19 o coronavirus. Como todos sabemos, esta pandemia está afectando ya a todo el mundo. Creo que salvo muy pocos países se ven todo el mundo afectado, algunos en África que todavía no ha llegado. Y como afecta a toda la industria y a toda la economía del mundo, se ve ampliamente afectado el sector del deporte también, teniendo en cuenta los aislamientos que se han establecido en la mayor parte de los países, y el parate de esta maquinaria de la industria deportiva, que, como he leído en una nota, es una maquinaria que no está preparada para ser detenida. ¿Y qué pasa cuando se detiene? ¿Qué efectos trae? Y esta es un poco la temática que vamos a tratar de debatir, porque en verdad esto trata de ser una charla amistosa y un debate amistoso, porque no hay todavía soluciones, no hay grandes ya decretadas cómo se va a solucionar todo esto. Así que abro con el primer tema, que es tratar sobre los contratos de los jugadores, de los futbolistas, de los empleados de esta industria del deporte, y qué posibilidades hay de suspensión, cómo se van a seguir adelante, cómo se puede paliar esta situación. Le doy la palabra a Martín, si quiere comentarnos cómo es la situación en Chile y cómo es la óptica desde ese punto. Sí, claro. Gracias, Pablo. A ver, como dices tú, creo que ninguna industria, menos el deporte y el fútbol en este caso, está preparada para lo que está ocurriendo. Finalmente, creo que como pocas veces, o hace muchos años que no ocurría algo que paralizara la industria a nivel global, mundial, y eso conlleva tomar medidas atípicas o medidas que no están, que las distintas industrias no están preparadas. Creo que en este caso el deporte, y en específico el fútbol, lo que ha ocurrido con esta pandemia, ha demostrado que Chile no está preparado para algo así.
la situación ha sido realmente difícil, también considerando que los organismos que rigen el orden mundial en tema del fútbol, como es la FIFA, la Conmebol, tampoco han logrado a la fecha dar directrices, sino que solamente recomendaciones, a raíz que todavía no tienen, creo, una decisión tomada, una solución, están recién estudiando. Las industrias como la chilena, la ecuatoriana como José Antonio, la peruana, la boliviana, acá en Sudamérica más que nada, se torna más difícil aún. Acá en Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ANFP, hace poco, el día de ayer, emitió un comunicado que se lo envió, una carta que envió a todos los clubes del fútbol chileno, llamado un manual en tiempos de crisis, que realizaron con una empresa de abogados externas para asesorar y guiar un poco a los clubes, porque muchas veces los clubes en Chile, o la gran mayoría, no tienen un staff de abogados directo y full time, entonces se hace muy difícil poder solucionar estos problemas. Solamente para nombrar algunas de las soluciones que se están recomendando con los contratos de los jugadores, de los futbolistas en estos casos. Se están dando la posibilidad de hacer permisos sin cosas de sueldo, la suspensión de las obligaciones del contrato. Creo que esto se ha aplicado en varios países también, en España también, como nos podrás comentar tú, Pablo. Esta suspensión significa que no se finiquita el contrato, sino que se suspende, y ahora bien, tanto el empleador como el trabajador no tienen que realizar ningún tipo de obligación de acuerdo al contrato. En estos casos en Chile se está haciendo uso de que durante este periodo se puede hacer uso del seguro cesantía que tienen los trabajadores. También están las reducciones de salario en virtud que se rebaje las horas trabajadas. Esto en España también creo que está ocurriendo con algunos clubes como en España, como en Barcelona. Hay algunos clubes que están instando a los deportistas a tomar vacaciones adelantadas, sean 15 días hábiles, por ejemplo, se les dan estas vacaciones para ver qué hacen en el intertanto. También se están tomando un caso súper importante respecto al caso fortuito de la fuerza mayor, es que durante esta semana se promulgó una ley en Chile, la Ley de Protección del Empleo, que señala que durante estos próximos 6 meses no se podrá despedir por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, invocando con motivo los efectos de la pandemia de COVID-19, restringiendo así la potestad que tenían los empleadores de poder hacer uso de esta cláusula. No sé, José Antonio, cómo se ve un poco el programa en Ecuador, si es similar, o cómo se ve ahí el programa. Gracias, Martín. Bueno, yo primero quería comenzar un poco haciendo una especie de cuña publicitaria para nosotros los abogados, y lo hice en una conferencia que participé el otro día. Y con situaciones como la actual, como la pandemia actual y todos los conflictos jurídicos que estamos teniendo hoy en día, vemos la verdadera importancia que tenemos nosotros los abogados al momento de elaborar, de preparar y negociar un contrato. Y ahora, con la cantidad de conflictos jurídicos que se van a venir en el futuro, también vamos a ver la importancia que tenemos al momento de negociar una solución y una salida amigable. Así que creo que este es un momento muy importante y tenemos una labor bastante necesaria, porque con las soluciones que propongamos para salir de esta crisis, también va a permitir que la industria crezca y vuelva a retomar la normalidad con la que venía trabajando. Eso como primer elemento creo que es bastante importante hacerlo notar. En segundo momento, respecto de todos aquellos contratos que se han celebrado, en efecto, como se mencionó, podría argumentarse fuerza mayor para dependiendo del análisis específico de cada uno de estos contratos, determinar qué consecuencias tiene la fuerza mayor. Sin embargo, pese a que obviamente una pandemia mundial es un evento imprevisible e irresistible, es necesario tomar en consideración que para poder dar por terminado o suspender el cumplimiento de un contrato, el cumplimiento se tiene que ver imposibilitado por este evento o hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, no solamente basta con la existencia de una pandemia que sea un evento irresistible e imprevisible, sino que también el cumplimiento tiene que verse imposibilitado. Por ejemplo,
el cumplimiento de un contrato de trabajo de un futbolista profesional está imposibilitado actualmente. Sí, ¿por qué? Porque no hay torneos que se estén celebrando, los partidos domingo a domingo no se están celebrando, y por lo tanto podría haber el argumento, podría darse el argumento para dar por terminado ese contrato. Ahora bien, como decía Martín, esto es un análisis que se tiene que hacer no solo a cada caso y a cada contrato específico, sino también a cada una de las legislaciones, porque la legislación laboral que se aplica a estos contratos es la aplicable en ese territorio, en ese país. Es decir, la aplicación en España, en Chile, en Ecuador, en Argentina, son distintas. Para darles el ejemplo de Ecuador, como ya lo hizo Martín, en Ecuador el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial en donde permitió la modificación, la suspensión o la reducción de la jornada laboral. No hace mención respecto de los despidos por fuerza mayor, más allá de que en algunas declaraciones el ministro de Trabajo ha dicho que no se podrán despedir, pero no hay un criterio unificado. Nuevamente el análisis tendrá que ser contrato por contrato y caso por caso, pero dentro de todo hay las opciones de suspender o reducir la jornada laboral, que podrán ser mecanismos inmediatos de solución para cuidar la liquidez que tienen los equipos, por lo que en estos meses están viendo afectados gravemente sus ingresos. José Antonio, una pregunta. En Ecuador ha ocurrido lo mismo que en Chile, en razón de que algunos clubes en Chile ya tomaron la decisión unilateral de rebajar el salario de los deportistas, sin llegar a un consenso. Hay otros clubes como Deportes Iquique que llegó a un acuerdo con los jugadores y entre todos convenieron rebajar el salario. No sé si habrá algún caso como el que te comento, que fue una decisión más que nada unilateral por parte del club. No hay ningún caso concreto. En realidad, hubo un caso, me parece que era el 9 de octubre, en Guayaquil, que tomó una decisión unilateral de rebajar, me parece que en un 60 o 70% los salarios de los trabajadores. Sin embargo, entró la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Profesionales del Ecuador, para justamente precautelar estos temas y precautelar el hecho de que se tomen las medidas necesarias para defender los derechos laborales de los distintos trabajadores. Entonces, en general, no han habido muchos casos de esto, han habido discusiones de cómo dar soluciones, pero parecería que por el momento se está intentando mantener la estabilidad de los contratos de trabajo de los futbolistas, y que si es que llegan a haber acuerdos, todo sea con consenso entre las partes para evitar conflictos futuros. Acá, por ejemplo, en el caso de, bueno, de España, donde yo estoy, se está hablando mucho últimamente de la figura que se ha escuchado muchísimo este último tiempo, del ERTE, que es un expediente de regulación temporal del empleo, que eso sí habilitado por el Estado para que se pueda suspender o reducir la jornada de los trabajadores. Esto afecta también, obviamente, a los futbolistas que están considerados, o a los deportistas que están considerados profesionales. Pero bueno, estamos con una figura ya que está legislada y regulada, desde el sentido de que tiene, por ahí lo que está faltando, veo o entiendo en Sudamérica, puede ser un poco que no hay herramientas legales para afrontar esto. Por ejemplo, aquí en el caso del ERTE y en los últimos decretos, reales decretos ley que se establecieron, se facultó la posibilidad de suspender a los trabajadores por fuerza mayor, en verdad, por la situación del COVID es una especial, es una de las formas especiales, y el Estado se hace cargo del porcentaje de la reducción, con un tope mínimo. Está siempre la pregunta de saber si, en el caso del Barcelona, que se estuvo hablando mucho de aplicar el ERTE, la pregunta que se hacían todos era, ¿y qué va a pasar? ¿El Estado español va a tener que pagar el salario de Messi, con lo que eso significa, la porción que no cobra? No, bueno, hay topes máximos que pueden llegar a percibir, pero bueno, creo que es una herramienta que que tienen los clubes a mano para poder usar, porque es una realidad el hecho de que al no haber competición se deja de percibir ingresos, y los salarios de los futbolistas profesionales no son bajos para afrontarlos, depende cuánto dure la situación esta.
Yo creo, Pablo, que el gran problema con aplicar esto en Sudamérica, aparte de las herramientas legales que señalas, es el caso que en Chile, por lo menos en Sudamérica en general, los salarios de los deportistas, salvo algunos clubes en específico, son muy bajos. Optar por reducir un salario de un jugador que con suerte puede mantener a su familia, no lo veo como algo tan claro. Creo que por eso la situación debiese ir más hacia algo consensuado entre las partes, que sea más que nada de la voluntad del deportista, que en algunos casos sí podrán hacerlo, sí podrán considerar que pueden hacerlo, ya lo han hecho algunos clubes aquí, y otros casos no. Ni hablar de lo que ocurre en el ascenso, o sea, que con suerte pueden, ni siquiera les alcanza para poder vivir. Entonces, creo que ahí también esto es un llamado a que se trabaje de forma previa en cada federación, y no solamente ahora ante la crisis. Creo que es un poco la invitación que se podría hacer ahora. Creo que toda crisis también surge una oportunidad, y quizás con una forma ya más de trabajar como un conjunto, como liga, como federación, y no solamente como un club independientemente hablando. La creación, por ejemplo, lo que habló hace poco Diego Armando Maradona, que generalmente no dice cosas muy asertivas. Ayer habló sobre la creación de un fondo para protección de los deportistas, de los futbolistas del ascenso, y es algo que se podría trabajar incluso también. Creo que hay que viendo mecanismos, y como comentaba, creo que acá en Chile, por ejemplo, se crearon ciertas comisiones de trabajo debido a la crisis, una comisión de trabajo de tema económico, otra comisión de trabajo para ver la factibilidad de cuándo pueden realmente volver la competición oficial, y creo que estas comisiones no debiesen dejar de funcionar una vez que superemos esta crisis, sino que debiesen ser comisiones que estén trabajando constantemente en conjunto con los clubes, con los agentes, con los deportistas, con los sindicatos. Creo que hacia allá va, hacia allá tiene que ser. Creo que esto es una invitación a que se trabaje más en conjunto, y se tomen medidas en ese sentido. Sí, yo creo que es un momento que nos invita también a reflexionar mucho y a repensar cómo entendemos las relaciones, como decía anteriormente José Antonio, cómo entendemos las relaciones y cómo se van a seguir de aquí para adelante, porque esto abre un abanico de posibilidades que no sabemos y no sabemos cómo afrontar. Por ejemplo, aquí voy a leer una de las preguntas que están haciendo en el chat de Carlos, que dice: si pensamos que el formato apertura-clausura que se hace normalmente en Sudamérica sería un buen formato para que las ligas europeas sean capaces de terminar la competición, que es uno de los grandes problemas que también vamos a hablar, de qué va a pasar con las ligas. Finalización, suspensión hasta cuándo, qué va a pasar con las ligas. A ver, yo creo que lo primero que se debe analizar antes de pensar en una solución es que hay que tomar en consideración que los reglamentos de cada una de las competiciones son distintas, y para tomar cualquier decisión se tiene que primero analizar el reglamento de la competición. Es decir, estaba revisando, por ejemplo, el reglamento de la CONMEBOL, el de la Liga Pro aquí en Ecuador, en España y demás, y la competencia para tomar esta clase de resoluciones le compete a distintos organismos. Inclusive la FIFA establece que será el Consejo de la FIFA el tomar cualquier resolución respecto de fuerza mayor o de casos de fuerza mayor. Por lo tanto, lo primero que se debe tomar en consideración es que no puede haber una respuesta universal porque hay distintos argumentos jurídicos que se tienen que tomar y valorar. De ahí como segundo tema es el hecho de que no hay cómo perjudicar a un club por la suspensión a medio camino de una competición, en mi opinión. Y la única forma de no perjudicarle al club sería terminando con el formato preacordado o preestablecido, más allá de que se puedan extender y alargar los tiempos, pero esa sería la única forma de no perjudicar a cualquier club que pueda estar peleando ya sea el campeonato o peleando el descenso. O sea, entiendo incluso que la UEFA está instando a que en Europa no se suspendan, o sea, que no se Correcto. finalicen la liga. Correcto, sí, ¿no? Y en realidad creo que cada una de las ligas, por ejemplo, la Liga Belga ya terminó el campeonato y le dio el campeonato al Brujas,
pero también la Juventus ha dado declaraciones diciendo que no aceptarían el Scudetto si es que se termina hoy el campeonato. Así que creo que esto es, primero, no se puede hacer un análisis macro. Segundo, creo que la solución, y esto lo decía Juan de Dios Crespo en una conferencia hace un par de días, la solución está en encontrar una modalidad de campeonato para el año 2020-2021 y no para este campeonato que está ya en juego. Hay que tratar de terminarlo con las reglas previamente acordadas. Sí, que seguramente será sin público y finalizando quizás con un rango de tiempo mucho más acotado que lo normal. Sí, no, y Sí, es una realidad lo que decía de los tiempos y de que no se puede tomar una decisión universal, porque además que esta pandemia fue llegando en distintos momentos a cada lugar. No es lo mismo, bueno, en Europa, que ya lleva más de 3, 4 semanas prácticamente, que por ejemplo, bueno, ni hablar en Estados Unidos, que empezó ahora a ver sus efectos, o en Argentina, que también está por venir el invierno, con lo que puede traer eso y lo que puede desencadenar. Va variando la situación en cada lugar y creo que no se va a poder llegar a un acuerdo general para todas las ligas, todas las competiciones, sino que cada una va a tener que ir solucionando de una forma, viendo las medidas económicas y sociales de cada país, evidentemente. Tenemos una pregunta que nos están haciendo acá que, bueno, puede dar pie a uno de los temas que teníamos pensado para tratar, que es si podemos hablar de los contratos televisivos. Exactamente, estaba viendo unas declaraciones que hizo Tebas hace unos días, que es el presidente de la Liga Española, que decía que se van a perder, calculaba una pérdida de no continuar esta liga, de un total de 700 millones de euros, que iba a incluir 500 millones de derechos televisivos no cobrados. Esto se replica, por ejemplo, en Italia y en Alemania, que estiman 700 millones también de pérdida, o Francia 400 millones, o el caso de Inglaterra, que los clubes van a tener que reintegrar una cifra de alrededor de 800 millones de libras a las cadenas televisivas que ya habían hecho el pago de toda la temporada en caso de que no se retome la liga. No sé cómo lo ven en el caso del patrocinio, la televisación en Chile, en Ecuador y bueno, en Sudamérica en general ustedes. A ver, yo creo que hay que retomar un poco la discusión de la fuerza mayor, pero también hay que agregar el hecho o la teoría del desequilibrio económico contractual. Estos dos elementos van a ser argumentos que permitan definir cuáles son las consecuencias que pueda tener estos hechos que están sucediendo para determinar cuál va a ser el futuro de los distintos contratos. Eso con temas de patrocinio, con temas de derechos de transmisión también. Por ejemplo, en patrocinio, hay unos contratos que sí se van a poder continuar ejecutando. Por ejemplo, si yo había suscrito como marca un contrato con un jugador para que publique en Instagram, en Facebook, eso está completamente habilitado y el jugador no tiene argumento o no puede escudarse en la fuerza mayor para incumplir sus obligaciones contractuales. Por el otro lado, si yo había suscrito un contrato con un equipo de fútbol para que ponga publicidad física todos los domingos en la cancha, ahí es obviamente lógico que no va a poder cumplir con esas obligaciones contractuales y ahí sí podrá hacer uso del argumento de fuerza mayor. Y este argumento lo podrá utilizar, en mi opinión, básicamente para suspender el cumplimiento contractual, porque al ser una obligación que se va cumpliendo, valga la redundancia, en el tiempo, no puede darse por terminado, sino que lo va a cumplir una vez que se reactive normalmente el campeonato y pueda ya ejecutar esas dichas obligaciones. Así que eso respecto de temas de patrocinio. En temas de contratos de transmisión o de cesión de derechos televisivos,
lamentablemente habrá que analizar nuevamente cada uno de esos contratos para determinar cuáles eran las obligaciones. Normalmente estos se firman con las ligas o las federaciones, dependiendo quién sea el titular de los derechos de televisión. Y se suele establecer que los derechos económicos a pagar para pagar esos derechos de transmisión irán directamente correlacionados con la cantidad de partidos que se transmitan o que se puedan transmitir. Y inclusive la obligación será que como mínimo se transmitan un número X de partidos. Nuevamente ahí podremos hablar de estas dos teorías, la de la fuerza mayor y la teoría del desequilibrio económico contractual. Esta haciendo referencia a que los contratos deben tener obligaciones conmutativas, es decir, que sean equivalentes entre una parte y la otra y que por lo tanto, si es que hay algún elemento sobreviniente que pueda suspender esa equiparación entre una y otra parte, podría haber argumentos objetivos como para renegociar el contrato, suspender su cumplimiento o inclusive resolverlo. Como todo esto es decisión de un juez o decisión de un tribunal arbitral, dependiendo de quién sea el competente, y solamente sabremos qué pasará cuando ya tengamos conflictos jurídicos con sentencias o laudos arbitrales de ejecutoriados. Yo, José Antonio, el mismo, siguiendo un poco lo que tú dices, creo que para tratar de buscar la continuidad de estos contratos de patrocinio, que creo que eso es lo que tiene que tratar, ¿cierto? De buscar la forma en que sigan funcionando entre las partes. Creo que es muy necesario que haya una colaboración y un entendimiento entre las partes, entre uno y otro. O sea, es necesario, creo, entender que todos van a perder de alguna forma y que se arme una buena estrategia de comunicación para afrontar esto. Antes, de forma previa a esta reunión, lo conversábamos un poco. Yo creo que quizás una vía que se pueda optar es potenciar todos los servicios de streaming, todas las plataformas virtuales que existen al día de hoy para dar cumplimiento a estos contratos. Porque si uno se va a lo que dice la norma o cada cláusula, efectivamente van a haber hay bastante argumentos para poder alegar la disolución de un contrato, pero creo que una oportunidad en sentido. Las plataformas, tal como lo ha hecho otras industrias como la NFL, que lo comentamos, que es de las pocas industrias del deporte que siguen funcionando de alguna forma, porque genera mucho contenido virtual, genera mucha interacción con el usuario, mucha experiencia por parte del usuario, y que se pueden seguir utilizando para llegar a toda la gente, sea desde las redes sociales, sea de páginas web, que son cosas que generalmente en Sudamérica no se aprovechan mucho. En Chile prácticamente todo lo que es, los clubes generan ingresos solamente por transferencias, ¿cierto? Y por patrocinios, pero netamente de visualización en la cancha más que nada. Creo que esto, la modernización de la industria del deporte es algo que va a tener que de alguna forma llegar ahora. Quizás que debió haber llegado antes, ahora está llegando de forma obligatoria. Los clubes van a tener que modernizarse los procesos, van a tener que invertir más dinero y generar de manera conjunta entre los patrocinadores y el patrocinado, ¿cierto? Soluciones innovadoras para ampliar el paisaje mediático dentro del deporte y así reducir de alguna forma el impacto económico que ha generado toda esta pandemia. Sí, perdón. Un poco atado, perdón la interrupción, Pablo, un poco Sí, sí. atado a lo que dice Martín, nada más mencionarles y sugerirles que busquen una plataforma que se llama Overtime. Esta es una plataforma de contenido no oficial, pero que ha tenido mucho crecimiento en Estados Unidos. Básicamente lo que hace es generar contenido, obviamente en el sector del deporte, pero fuera de competición o fuera de áreas oficiales, tratando de mostrar el lado más humano del deportista y con una especie de argumento más divertido o más jocoso, sin hacerlo tan formal o tan actuado como es adentro de la cancha o adentro de sitios oficiales. Y básicamente a partir de que se generó todo este tema de la pandemia, ha crecido exponencialmente la cantidad de afiliaciones que han tenido. Lo mismo ha sucedido con El Otro, que es otra plataforma muy interesante y muy similar, pero estoy completamente de acuerdo. Son plataformas muy, muy interesantes y opciones muy interesantes para continuar activo generando ingresos. Y al final, donde hay una crisis, siempre se generan oportunidades también.
Sí, yo por ese lado iba a comentar que creo que lo mismo que en Sudamérica sobre todo, recién se estaba empezando a entender un poco de la generación de contenido y lo redituable económicamente que es la generación de contenido en un montón de sentidos, y no solamente que sea el partido, sino que, como han entendido, bueno, los clubes ingleses que son pioneros en esto y llevan una ventaja enorme, meterse en todo tipo de mercado con la generación de contenido. Creo que en Manchester United fue uno de los primeros clubes que se sumó entendiendo a TikTok, contratando personal especializado en manejo de esa red, y tuvo un retorno económico muy grande por lo que generó en el mercado, por ejemplo, asiático, que por ahí es un mercado que desde aquí de Europa se entiende que hay que mirarlo, y creo que de Sudamérica está costando un poco entender. Espero que tal vez esto acelere un poco estos procesos y se entienda esa necesidad de generar algo más que solamente el partido y el fanatismo en la cancha nada más. Me parece que es interesante lo que abre, como decía, la oportunidad de mercado. Por ejemplo, en Chile, volviendo un poco a la pregunta que señalaron en el chat, en Chile hay un gran problema porque existe el canal del fútbol, que es el canal que transmite y que tiene los derechos televisivos de transmisión del fútbol profesional, que es un canal privado que tú tienes que suscribir mensualmente. El gran problema de esto es que más del 50% de los ingresos de los clubes en Chile vienen de los ingresos que les da el canal del fútbol, de los derechos televisivos. Entonces, al día de hoy hay una completa incertidumbre por parte de los clubes sobre qué va a pasar, porque hasta el día de hoy, al 4 de abril, el canal del fútbol sigue pagando a los clubes lo que corresponde, pero como no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta suspensión, que el fútbol esté paralizado, hay una completa incertidumbre, diría un poco de pánico sobre qué hacer. Si es que el canal del fútbol deja de pagar y los clubes dejan de percibir ese ingreso más del 50%, los clubes prácticamente se van a quedar sin dinero para poder cubrir los gastos básicos. Por eso, la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, está gestionando un crédito con un banco para hacer un préstamo millonario. A los clubes no se habla de alguna cifra aún, pero se habla de que es un gran préstamo para ofrecerse a los clubes con facilidades de pago, porque si no, en Chile ni siquiera se va a poder llegar a agosto, cuando se retome en teoría, pensemos, siendo positivo, que se retome un poco la actividad. Sí, exacto, porque también está el tema de saber cuándo se va a retornar la actividad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Chiqui Tapia, que es el presidente, bueno, de la AFA, declaró que no era prioridad retomar el torneo, sino la salud, como es lógico, y también desde la presidencia de Argentina se dijo que mayo, por ejemplo, no era un buen momento para retomar con la actividad deportiva, teniendo en cuenta que se viene, como sabemos, en nuestro hemisferio el invierno, y que puede acrecentar todo esto, la evolución del virus. No sé, o sea, creo que, bueno, van a tener que ver cuándo se retoma, y como decías vos, acá hay una pregunta que va en torno a eso, que nos preguntan si será necesario, una vez que vuelva toda la normalidad, que los estados intervengan para ayudar a los clubes menos favorecidos, o no, si hay que dejarlo al mercado. Si se necesitará la ayuda estatal, la intervención estatal para salvar a los clubes, o no. También depende la óptica, creo, de qué concepto tenga el club en cada país. A ver, en general yo creo que el fútbol tiene que ser autosustentable, y hay elementos mucho más importantes en donde el Estado debe destinar su inversión. Es decir, el destinar una parte de sus ingresos que son reducidos ahora mismo en nuestros países a un tema como el fútbol, creo que no es lo correcto. Así que no creo que esa sería la solución. En realidad creo que va más por medidas internas entre federaciones, ligas profesionales y clubes que permitan
establecer reglas para la salud financiera de las distintas instituciones que intervienen. Y esto a través de normas como el control económico y ese tipo de cosas que les permitan ir mejorando obviamente sus números, que muchos de los equipos están siempre en números rojos, pero poco a poco que vayan obviamente obteniendo mayor cantidad de ingresos, controlando sus gastos, para posteriormente obviamente ya tener una utilidad. Y eso ha pasado en España. España es el perfecto ejemplo en donde equipos como el Sevilla están distribuyendo ya utilidades entre sus accionistas. Yo creo que va por un sistema un poco mixto, como dice José Antonio, quizás de fomentar también la inversión privada, generar incentivos para que el privado vuelva a invertir en el fútbol. Y más que haya un apoyo económico por parte del Estado, yo creo que va más por el sentido que dice José Antonio, en que tiene que existir una intervención del Estado, pero más que nada en la regulación, ¿cierto? En la fiscalización quizás de la distribución de los dineros, como se hizo en España, con la obligación de todos los clubes que estaban, no me acuerdo qué año era, me pueden corregir usted, el 90, No. que se hizo lo de la sociedad, se obligó a todos los clubes que no estaban en números positivos en convertirse obligatoriamente en sociedad anónima, para así el Estado pudiese tener una intervención más fuerte. Creo que lo que está haciendo la FIFA de a poco con el fair play financiero, ¿cierto? Que está intentando fiscalizar en cómo distribuyen su dinero los clubes, es una de las medidas que tiene que aplicarse. El tema es que acá en Sudamérica es muy difícil que esa intervención se haga por parte de la FIFA. Se va solamente a los países donde están generando, hay un mayor flujo de dinero. Pero creo que tiene que hacerse y creo que por ahí puede estar el rol del Estado para más que nada, para que se alivie un poco la carga económica y los clubes dejen de perder tanto dinero por una mala gestión que se hace realmente. O sea, son muy pocos los clubes que gestionan bien el dinero, que hacen partamos desde el caso de las transferencias. Las transferencias se gasta un dineral en una transferencia a un jugador y es muy difícil que haya un retorno de esa inversión. Son pocos clubes los que realmente estudian cómo realizar cómo afrontar los mercados de fichaje. José Antonio, por ejemplo, en Ecuador hay un equipo que nosotros siempre hablamos, Independiente del Valle, como hace unos años era un equipo que no existía prácticamente y que por una buena gestión que vino de gente de afuera, que son españoles que vinieron a trabajar a Independiente del Valle y con un presidente que les dio amplia potestad y dinero, armaron un proyecto a nivel club de inferiores, que son el club ganando todos los campeonatos de inferiores, peleando Copa Libertadores, Copa Sudamericana y siendo un equipo que, corrígeme, no sé cuántos años de historia tendrá. El Independiente es un equipo con muchos años de historia, pero de una historia en primera categoría de 10 años, de 10, 11 años, y ya campeón de Sudamericana, finalista de Libertadores, y ese es el claro ejemplo, como tú dices, de que es un tema de gestión, es un tema de proyectos y no es un tema solo de dinero y de figuras y de comprar a la figura en ese momento o de conformar el equipo de los Galácticos y demás. Y una pregunta muy interesante que plantearon en el chat es el hecho de si es que se van a sincerar de cierta forma los presupuestos en el deporte. Y creo que podría ser un antes y un después, no solo en el mundo, pero también en el deporte, porque creo que esto les va a permitir el medir mucho más la cantidad de salarios que se pagan, la cantidad de pagos por transferencias que se realizan y demás, y creo que esto podría ser una oportunidad muy interesante para que los clubes puedan ser más conscientes de la cantidad de dinero que pagan a sus distintos deportistas. Sí, claro, ir a un fútbol un poco más sustentable, un deporte en general. Bueno, por ahí estamos siempre yendo para el lado del fútbol, porque generalmente en el caso de Sudamérica es el deporte rey en cuanto a esto de la industria del deporte, que maneja presupuestos por encima de cualquier otro y que es profesional en la mayoría de los países. Pero creo que, hay que intentar ir a un fútbol un poco más sustentable. En el caso de Argentina, la mayoría de los clubes, como estaban diciendo, funcionan todos en números rojos. Se gestionan en números rojos, nunca están al día con los pagos generalmente salvo algunas excepciones. Es raro que los clubes paguen mes a mes a los jugadores y estén al día con sus obligaciones.
Entonces, sí, habría que replantear un poco el tema de cómo, a qué modelo de gestión queremos apuntar. Ese también es un muy buen elemento, el hecho de que, y atado con todo lo que discutíamos antes, el hecho de que siempre estén retrasados en pagos. El TAS, por ejemplo, en jurisprudencia y en laudos arbitrales anteriores, cuando distintas instituciones han argumentado la fuerza mayor o caso fortuito para la falta de pago o la falta de cumplimiento de un contrato, ha establecido que cuando previamente ya está en default, es decir, cuando previamente ya está debiendo a sus acreedores, a sus jugadores, a sus deportistas, no puede argumentarse y utilizar el argumento de fuerza mayor, porque caso contrario se consideraría un abuso de derecho. Así que ese es un muy buen punto que vale la pena mencionar. Y para retomar un poco, más que nada, como las medidas económicas que podría tomar una asociación, antes lo comentamos de la reunión, que la ANFP en Chile evocó una serie de como directrices a los clubes diciendo que a raíz de lo que está ocurriendo se va a fijar un nuevo presupuesto en relación a la nueva realidad financiera, una reestructuración de los flujos de operación, inversión y financiación, ajuste en la compensación de los salarios de los cuerpos técnicos, de las selecciones, o sea, se va a bajar el salario a todas las selecciones, a los cuerpos técnicos, incluso al profesor Rueda, suspensión de los viajes, ajustes de implementación de los proyectos de este año y del próximo, revisión de los contratos de proveedores no esenciales, análisis sobre posibles cambios en la canalización del otro año. O sea, claramente esto está generando una oportunidad de poder, como decía antes, obligó un poco al sistema a tener que tomar medidas que quizás que se debieron haber tomado antes. Creo que estas dudas y estas directrices que está generando la Asociación Nacional de Fútbol son directrices que deberían haber estado hace tiempo trabajando por gente experta, obviamente, y como decía antes, que son comisiones que tienen que estar trabajando día a día para optimizar todo el mercado. Acá hay una pregunta en el chat que dicen si realmente los números que se manejan, los presupuestos son reales o no, si el fútbol es autosustentable o el deporte, o se vive el día a día. Yo puedo dar con absoluta seguridad, desde donde a mí me toca como agente deportista, que se vive el día a día. O sea, que no hay un presupuesto para poder aguantar un tiempo. O sea, yo no tengo ninguna duda que se está viviendo el día a día los clubes, incluso clubes muy grandes. Puedo hablar un poco de mi experiencia como agente, unos jugadores nuestros que ya están con contratos profesionales del primer equipo, si bien son contratos menores, quizás que ellos mismos tengan que incluso ver reducido su salario. Van a despedir gente de todas formas, no se van a renovar contratos que quizás se sigan a renovar, van a quedar deportistas desempleados. Entonces, no, el deporte yo creo como industria no vive, o sea, sí vive el día a día. Y antes que se me vaya, quería comentar un poco lo que nos pasa con otros deportistas que trabajamos con nosotros en la agencia, por ejemplo, los tenistas, los boxeadores, que son deportes individuales y que ellos dependen 100% de los eventos y de las peleas o del torneo de competición. Ellos no tienen contrato de trabajo fijo, no tienen salario, no tienen posibilidad de suspender contratos, nada. Ellos viven netamente el día a día. El boxeador pelea 2 o 3 veces al año y con eso tiene que tratar de sustentar todo un año. Ahora está totalmente suspendido, no hay posibilidad de hacer eventos, y los eventos de boxeo se pagan en gran parte por la cantidad de público y dinero que genera en relación a las marcas. Está más decir que si se hace un evento de box sin público, las marcas no van a invertir prácticamente nada y los paquetes de dinero que van a poder sacar los boxeadores va a ser mínimo. Los tenistas lo mismo, está todo parado creo que hasta junio, julio. Si bien los rankings están suspendidos, los torneos y las marcas, el único ingreso fijo que tienen los deportistas en general los tenistas son por las marcas, los patrocinios, y como ya estamos hablando, esto está todo paralizado o suspendido, sobre todo considerando que estamos muy próximos a agosto, que es fecha donde se renuevan muchas veces los contratos, se gestionan nuevos contratos, que va a ser muy difícil de conseguir marcas para nuestros deportistas, por ejemplo. Quería, bueno, en primer lugar pedir disculpas de las conversaciones, de las preguntas del chat. Vamos a tratar de ir leyéndolas a todas para instar los debates, pero bueno, por ahí es medio difícil seguir el hilo, por eso si algunas se nos pasan, disculpen. Trataremos después igual de contestarlas
cuando lo subamos a Instagram o algo, trataremos de contestarlas. Siguiendo con esto, lo que estabas diciendo, Martín, del tema de los contratos, también del vencimiento, de ahora agosto, el contrato de los patrocinios. Hay una pregunta que está dándose mucho por el otro lado del otro contrato, que es el contrato laboral, en el caso de los jugadores, que se estuvo hablando mucho, que es que la están haciendo aquí también la pregunta: ¿qué sucede si el contrato de un jugador finalizaba el 30 de junio? Lo que se acostumbra, creo que vos, por la experiencia como agente, sabés que en los contratos se suele poner fin de la temporada, o se hacen hasta el 30 de junio. ¿Qué pasa en estos casos cuando el contrato estipula que vence cuando termina la temporada y no sabemos si la temporada va a terminar o cuándo va a terminar, y cómo afecta esto también al mercado de pases? Dejo esa pregunta ahí, si quieren, para que debatamos, porque me parece interesante también el tema de los... No, claro, yo creo que el torneo se va a finalizar de alguna forma u otra, sea jugándose o no, se va a dar por finalizado la competición, y de esa forma el contrato, si regía hasta que finalizara el torneo de esta temporada, el empleador tendrá la absoluta potestad de poder renovarle o no, así lo veo yo por lo menos. Y ese es el miedo que tengo como agente en gran parte. No sé qué opina José Antonio un poco, pero yo lo veo así, o sea, el torneo se va a finalizar de alguna forma u otra, sobre todo por los efectos legales, por las repercusiones legales que conlleva. Tiene que finalizarse de alguna forma u otra, sea en cancha o por secretaría. Pero, por ejemplo, hay casos, puede haber casos que, bueno, un jugador ya tenga pactado tal vez pasar a otro club cuando terminara la temporada, o un contrato que vence el 30 de junio, y si la temporada se estira 1, 2, 3 meses más, ese jugador, en caso, dejo las preguntas que están haciendo aquí, ¿debe continuar jugando para este club? ¿Puede negarse a jugar? ¿En qué situación se encontraría? Bueno, son todas preguntas que obviamente no hay una solución actualmente, pero bueno, son interesantes, creo, para debatirlas. Como decía tanto Martín como Pablo, hay dos opciones básicamente en la duración o en los plazos del contrato. Uno, que tenga una fecha de terminación específica, es decir, 30 de junio, y la otra es cuando se finalice la temporada. En el caso de la finalización de la temporada, que es el más fácil, el contrato con aquel futbolista se terminará cuando se finalice la temporada de este año 2019-2020, es decir, si es que se alarga hasta diciembre la temporada por la suspensión de la pandemia, tendrá que seguir participando y cumpliendo sus obligaciones bajo bajo esos temas, especialmente si es que hay la resolución de una entidad competente, ya sea la federación, liga, confederación continental o demás, de que se alargue y se prolongue la temporada. En el segundo caso es un tema mucho más complicado, porque al haber una fecha preestablecida, tendría que haber un acuerdo entre las partes para prolongar ese contrato. Ya hemos visto en días pasados, William dijo que él no tiene problema en alargar el contrato, y así han salido algunos futbolistas, pero de hecho se van a generar conflictos jurídicos entre futbolistas y clubes justamente por alargar la fecha de los contratos. El gran problema en eso, juntándolo con lo que hablábamos de las transferencias, que, por ejemplo, en Ecuador se puede dar por finalizado, o sea, puede no darse por finalizado el campeonato aún, pongámoslo en el caso, en Argentina sí, y el jugador quiere irse a Argentina a una transferencia, claro, porque el mercado de pase ya está abierto, y en Ecuador no, entonces ahí se va a generar, o sea, va a haber un sinnúmero de casos y conflictos que van a existir entre los agentes, entre los futbolistas, entre los clubes, una locura. Es que este año va a ser rarísimo en tema de transferencias del periodo o la ventana de transferencias de verano, digamos. Va a ser bastante rara y extraña porque va a haber una especie de laguna legal en donde no se va a saber si es que hay contratos terminados. El periodo de libre negociación de los 6 meses antes no se va a saber cuándo en realidad comienza. O sea, van a existir una serie de conflictos y vamos a comenzar a ver resoluciones, ya sea judiciales o del TAS o
o de las mismas instituciones deportivas que van a ser bastante interesantes y van a valer la pena analizar. Así que seguramente esa será una segunda oportunidad para hacer una nueva conferencia ya con respuestas claras. Y para cerrar un poco, Pablo, perdón, un segundo, yo creo que este tema, yo creo que lo que va a generar esto, el tema de la incertidumbre en los mercados de fichaje, la incertidumbre económica, ¿cierto?, los presupuestos que tengan los clubes, es que indudablemente se va a generar, muchos jugadores va a quedar sin club, o sea, eso yo no tengo ninguna duda, y esto va a generar aparte un fenómeno de que yo creo que los clubes van a tener que apostar mucho más en las inferiores. Yo creo que los clubes van a tener que apostar más en el trabajo que han hecho inferiores y fortalecer el trabajo en las fuerzas básicas, ya que va a conllevar un riesgo menor, va a tener la seguridad jurídica, poder firmarlos por un contrato sin tener que negociar con otro club, y el tema económico también, lógicamente, no tener que realizar grandes inversiones en fichaje, que creo que también es lo que está ocurriendo, también va a llevar a que se regule un poco el mercado. O sea, nosotros sabemos lo que se pagaba hace 10 años por una transferencia a un jugador a lo que se paga hoy día. Es una locura. O sea, es una locura. Entonces, finalmente todo esto lleva a que los clubes van a tener que ordenarse, yo creo que un poco como ordenando todas las ideas que hemos sugerido y que hemos planteado, que los clubes van a tener que ordenarse, van a tener que crear planes de negocios reales, presupuestos reales y optimizar al máximo los recursos que tengan. Y como decía José Antonio, se va a ver realmente cuáles son los clubes que pueden gestionar de buena forma el club y quiénes no. Sí, sí, evidentemente yo creo que va también esto, las soluciones, como venimos diciendo, bueno, durante toda esta conversación, no hay soluciones ya preestablecidas, sino que se van a tener que ir solucionando sobre la marcha, en muchos casos contrato a contrato, liga a liga, federación a federación, pero lo que sí creo que para que esto siga funcionando va a haber que haber mucha negociación de buena fe entre clubes y jugadores, tratar de buscar la mejor solución, porque bueno, como he escuchado mucho decir estos días en notas que he leído, el hecho de que los jugadores, sobre todo hablando siempre de jugadores de elite y de primeras división, que son casos totalmente distintos a los de ascenso y tal, pero que hay que poner un poco de todos, ellos también se dieron cuenta que tienen que solidarizarse un poco porque no le conviene a nadie que no haya clubes o no haya liga donde puedan jugar, porque los jugadores también se deben a las ligas y a los clubes, y si no hay liga y no hay clubes, no va a quedar donde trabajar. Exactamente, eso es lo que decía yo, de que es como una oportunidad de quizás llegar a una solución más como liga, como federación también, y no pensar solamente en cada equipo. Al final, un equipo puede estar trabajando muy bien, económicamente estar bien, pero si no tiene rival y no tiene cómo competir, finalmente. Exacto. Sí, sí, se va a tener que llegar a acuerdos, a muchos acuerdos. Creo que la solución va a pasar esta vez más por arbitrar, por concordar y por acordar entre todas las partes interesadas de que esto vuelva a funcionar y siga funcionando. En el ámbito del deporte, que es el tema que nos trata a nosotros, como en toda la sociedad creo que se va a reestructurar cuando pase todo esto. No sé si alguno más quisiera agregar algo, algún tema más. Estaba mirando Sí, las preguntas, a ver si... a mí un tema que quisiera como aportar desde lo que me toca como agente es el tema de lo que ocurre en el día a día con los deportistas hoy en día, qué pasa con los futbolistas, con los deportistas ahora que no hay fútbol. El fútbol joven en Chile, las fuerzas básicas se suspendió hasta agosto de forma oficial, ¿ok? Por lo menos hasta agosto, entonces obviamente puede después aplazarse eso. Nosotros hemos hablado todo el tiempo de lo que pasa con los futbolistas profesionales. Bueno, el futbolista profesional se va a su casa, le envían una pauta de entrenamiento que hacen seguimiento a través de todas estas plataformas, de Zoom, de videollamadas, ¿cierto? El preparador físico. Pero acá en Chile yo ya lo he visto que es muy distinto a lo que puede ocurrir en Europa. En Europa todos los jugadores muestran cómo viven la cuarentena en sus hogares, lleno de máquinas de hacer ejercicio, implementos deportivos, seguramente hasta con un entrenador personal, en su casa prácticamente. Nosotros acá en Chile, clubes de primer nivel en teoría, como de la Elite de Chile, ni siquiera le han dado a sus deportistas, a sus jugadores, los implementos
físicos necesarios para poder hacer entrenamientos por su cuenta, sin ni siquiera señalar que hay jugadores que viven en un departamento, un piso muy pequeño, que tampoco puede hacer una realidad, un entrenamiento físico real. Esto va a conllevar que los jugadores estén prácticamente parados 2-3 meses, y después cuando se reactive, cuando vuelva la actividad, tampoco es que se pueda activar de un día para otro, o sea, van a tener que hacer una mini pretemporada, van a tener que hacer trabajos con balón, o sea, hay un tema físico, el deportista de alto rendimiento, que va a quedar muy al debe y que va a depender de cada club. Eso hoy en día depende de cada club. Hay clubes que sí lo hacen, lo trabajan mejor que otros, y hay otros que no. En el caso de los chicos, de los jugadores que tienen 15, 16, 17 años, para nosotros como agentes es muy difícil porque ellos sí que se quedan totalmente a la deriva. No le entregan implementos deportivos, no tienen asesoría psicológica, no tienen con quién hablar, muchas veces no tienen la contención emocional necesaria, que es súper importante, sobre todo a esa edad. Nosotros como agentes tratamos de fijar 1 o 2 veces a la semana una videoconferencia con cada deportista para saber cómo están, para que calmen su ansiedad, para que puedan contarnos un poco, ¿cierto?, cómo están viviendo este proceso. Incluso hemos tenido que ir a dejarle a sus casas, a la medida que hemos podido, para no incumplir las cuarentenas, implementos deportivos para que ellos puedan hacer algo, porque si no, imagínate un chico que va a estar parado en marzo, abril, mayo, junio, julio, totalmente parado, sin lo que los clubes, las fuerzas lo colocan solo en el primer equipo, con lo que tenga. Las divisiones inferiores quedan prácticamente a la deriva, dependiendo de la familia, o que en muchos casos, como sabemos, son de origen muy humilde, que no tienen un gran espacio para poder trabajar, no tienen ni siquiera, hablemos de lo más básico, de los alimentos, o sea, de la alimentación del deportista. Exacto. Yo creo que son muchas cosas que están en el aire, que hay que trabajar, y por eso requiere que todos podamos aportar, o sea, desde el sentido que entender que todos vamos a perder algo, todos vamos a dejar de ganar cosas, pero que tenemos que trabajar de alguna forma para ayudar a que esto sea lo más equilibrado posible. Sí, entendiendo sobre todo el rol que cumple, sobre todo en Sudamérica, los clubes en general, que tienen un rol distinto, que es un rol muy social. Es un lugar donde no solo practican y salen de situaciones, como decías vos, para conseguir hasta la comida del día a día, el entrenamiento y el entorno social que les brindan los clubes, que por ahí es distinto que en otras industrias, en otros lugares donde es más industria. Yo creo que en Sudamérica el deporte cumple un doble rol en ese sentido. Tiene el rol siempre de la industria, de querer ganar dinero y todo, pero tiene mucha carga social. Bueno, por ejemplo, en Argentina, bueno, creo que en la mayoría de los lugares, donde por eso no se consideran sociedades anónimas y se siguen considerando asociaciones sin fines de lucro. Así que bueno, por lo que entiendo, para ir finalizando esta cosa, que respuestas creo que no tenemos, como viene diciendo, a muchas de estas situaciones, y vamos a tener que ir generándolas de a poco, y que espero que sirva también para, como ha dicho Martín, ha dicho Antonio, generar una reestructuración de todo cómo entendemos el deporte. Bueno, nos han quedado aquí, pudimos perder algunas cuantas preguntas, que bueno, intentaremos contestar luego, o bueno, puede dar pie para hacer una siguiente conferencia de este estilo, tal vez con ya más avance o más novedades que tengamos, y que esperemos que no sea la última. Pueden seguir también para enterarse, bueno, a Yurisa Vinitio en la página web y también en lo que es el Instagram. Next Level, el Instagram, no sé si lo quieres dejar, Martín, luego ahí en el chat también, para que te sigan y se enteren también de las novedades. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Gracias a Martín y a José Antonio. No sé si quieren agregar algo más para finalizar. Sí, para finalizar, agradecer primero a José Antonio, a ti, Pablo, a Yuris, a Vinitio por la invitación y por generar estas instancias que son hiper necesarias, sobre todo ahora. Nosotros somos los llamados a cambiar un poco la industria del deporte, creo yo, las generaciones más nuevas, en el rol que nos toque, sea de abogado, sea de club, dirigente, entrenador, agente. Creo que es la oportunidad de poder trabajar más de forma conjunta, buscar soluciones, aportar, y como dices tú, creo que se nos quedan miles de temas, podríamos estar hablando
3 horas perfectamente. Hoy día la idea era más que nada tocar varios temas y generar el debate y la discusión, así que gracias a toda la gente que participó y a las preguntas, que estuvo estuvo muy interesante el chat, así que ojalá si es que me llegan a invitar a otra conferencia que la gente siga participando, y les voy a dejar el Instagram de la agencia también ahí para que sigan nuestra forma de trabajo, como lo hacemos en el chat. Bueno, muchas gracias, Martín, y pasamos, si quieres saludar, José Antonio. Gracias, no, gracias Pablo, gracias Martín y obviamente a todos los participantes. La verdad es que ha sido muy interesante, una charla muy interesante, y creo que pese a lo distendido que ha sido la charla, esta clase de espacios hay que generar y hay que generar entre todos nuevas discusiones, porque es la única forma de permitir el avance del deporte. Esta clase de avances o esta clase de discusiones son los que van a permitir el que tengamos normas y reglamentos adaptados a la realidad actual. Así que también decirles a todos los participantes que se tomen la libertad de sugerirte nuevos temas, Pablo, para futuras discusiones, para futuros blogs. Creo que siempre todos tenemos que estar interviniendo en esta clase de discusiones. Y hay varias discusiones que valen la pena analizar, un poco atado a lo que decía Martín. ¿Qué pasa si es que un jugador se lesiona haciendo los entrenamientos que le habían mandado para hacer en la casa? ¿De quién tiene que correr el riesgo de esa lesión? Y ese tipo de cosas. Así que mucho por discutir y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias a Pablo, todos. un segundo, que ahí están sugiriendo que para la próxima los participantes puedan quizás abrirse la discusión para participar más. Algo que se puede hacer lógicamente. Hoy día creo que la idea era ver que funcionara bien, que generar esta primera instancia, y luego ya podemos ir mejorando ciertas cosas para las futuras veces. Sí, estaba viendo ahí la recomendación. Vamos a ver cómo podríamos hacer también para que haya más participación, porque, bueno, por lo visto hubo un buen feedback de los participantes, comentando con muchas preguntas, y por ahí, bueno, con esta primera vez no tuvimos tiempo de dar más al debate, pero bueno, prepararemos y veremos cómo podemos articular la próxima.